vamos a ver el tema 4 de Introducción a las Matemáticas, que es los números compuestos y su descomposición en factores primos. Para empezar, vamos a hablar de lo que es un número compuesto. Un número compuesto, por ejemplo el 24, va a ser un número compuesto porque podemos expresar el 24 como una multiplicación de más de dos maneras distintas. Por ejemplo, el 24 es 8 por 3, también es 3 por 8, 12 por 2. Eso es un ejemplo de un número compuesto. Aquí ya tenemos tres formas distintas de expresarlo, aunque no son todas, porque también tenemos 2 por 12, 24 por 1 y 1 por 24. En total este tiene 6 maneras de expresarse. A los números, y a este tipo de números que tienen más de dos maneras distintas de expresarse se les llama números compuestos. Recordamos también del tema 3 que hemos visto lo que es un número primo. Un número primo es, por ejemplo, el 3, que únicamente es dividido por el 3 y el 1. Y estos números primos solo tienen dos maneras de expresarse, como 3 por 1 y 1 por 3. Entonces aquí está la diferencia entre un número primo y un número compuesto. Un número primo solo lo podemos expresar de dos maneras distintas, como una multiplicación, y un número compuesto lo podemos expresar de más de dos maneras distintas. Entonces este es un número compuesto y este es un número primo. Bien, eso es en cuanto a números compuestos. Ahora la segunda parte del tema: cómo descomponer un número primo en un número compuesto en sus factores primos. Por ejemplo, el 24, siguiendo con el mismo número, lo podemos escribir también como 3 por 2 por 2 por 2. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Y 12 por 2 son 24. Pero en este caso, a diferencia de los anteriores, cada número, por ejemplo el 3, es un número primo, porque solo se puede expresar como 3 por 1 y 1 por 3. Lo mismo para el 2, que es 2 por 1 y 1 por 2. Entonces aquí tenemos el 24 como una multiplicación solamente de números primos. Y aquí, pues por ejemplo en esta multiplicación 8 por 3, 8 no es un número primo, porque podemos expresar al 8 como 4 por 2, como 8 por 1, 2 por 4. Y bueno, aquí ya tenemos tres maneras, que si fuera un número primo solo tendríamos dos maneras. Entonces este 8 tampoco es un número primo. En cambio aquí arriba el 24 es una multiplicación solamente de números primos. Ahora vamos a ver cómo calcular el 24 como una multiplicación de números primos. Para empezar, pues ponemos nuestro número que queremos descomponer y empezamos a dividirlo, pero solo por números primos. Generalmente empezamos con el número primo más pequeño, que es el 2, como vimos en el capítulo anterior. Si intentamos dividir 24 entre 2, pues nos queda a 12. Luego tendríamos que dividir el 12 entre un número primo, que siguiendo con la misma idea de tratar con los números primos más pequeños, intentaríamos con el 2. En este caso 2 entre 2 nos queda a 6. Luego el 6 lo tendríamos que también dividir por algún número primo. En este caso también sería el 2. Y 6 entre 2 nos da a 3. En este caso ya hemos terminado la descomposición, porque al final nos estamos quedando con un número primo. Y en este momento ya podemos expresar el 24 como 3 por 2 por 2 por 2, donde cada número es un número primo. Los números primos, recordamos, los podemos tomar de la tabla de Eratóstenes del tema pasado.